Bien, sean todos bienvenidos a este video sobre vectores en el espacio en el marco de la asignatura de álgebra vectorial. En este video básicamente lo que nosotros vamos a estar haciendo es ver los ángulos y los cosenos directores y además la representación y definición de un vector en R3. Entonces vamos a comenzar. Comenzamos con la definición y representación del vector en R3. Para esto, de hecho, vamos a ver cómo se define. Cualquier punto en el espacio se puede representar por una terna ordenada de números reales, x, y, z. Gráficas también. Más adelante vamos a ver cómo hacer eso y sobre todo cómo interpretar esto de cuando nosotros tenemos un vector en R3. Vamos a verlo. Considerar tres ejes. Nosotros cuando consideramos únicamente un eje, tenemos solamente una recta. En esta recta podemos nosotros representar números reales poniendo el 0 en algún lugar, representando los números positivos a la derecha, los negativos a la izquierda, etc. Pero solamente podemos representar un número real en cada punto de la recta. Cuando nosotros agregamos una recta perpendicular a esta, tenemos ahora un sistema de coordenadas rectangulares en dos dimensiones. Esto ya lo vimos en el video anterior. Estos dos ejes se llaman eje X, eje Y y podemos aquí representar puntos en el plano mediante el uso de dos números reales. Ahora cada punto del plano representa dos números reales. Es una pareja de números reales. Bueno, si nosotros agregamos ahora una tercera recta que sea perpendicular a estas dos, obtenemos un sistema tridimensional. Pero ¿cómo vamos a agregar una recta perpendicular a estas dos a la vez? Perpendicular, recuerden que significa que debe formar 90 grados. Estrictamente hablando, nosotros tendríamos que dibujar una tercera recta que pasara por aquí y que formara 90 grados a la vez con esta recta y a la vez con esta recta. A algunos se les puede ocurrir, bueno, ¿qué pasa si dibujamos esta de acá? Pero no, esa recta, bueno, es parte de esta misma. Recordemos que una recta se extiende infinitamente, así que esta recta se viene hasta aquí abajo, esta recta se viene hasta la izquierda. Entonces queremos trazar aquí una recta distinta de estas dos que sea perpendicular a ambas a la vez. La única forma de hacerlo sería si pudiéramos dibujar aquí una recta que saliera de la pantalla, que se viniera hacia arriba de la pantalla y hacia adentro de la pantalla, que pasara de esa manera perpendicular por estas dos, pero eso no lo podemos representar aquí gráficamente. Lo que hacemos aquí es utilizar perspectiva y representar la tercera recta en forma diagonal, pero entendiéndose que esta recta está formando 90 grados con esta y con esta, aunque aquí no se vea, se ve como si formara un ángulo mayor, pero en realidad lo que ocurre es que se está utilizando perspectiva. Es como cuando ustedes miran la esquina de su habitación, la esquina de su cuarto. Si miran la esquina inferior de la izquierda, podrán notar que, bueno, esta sería la esquina, aquí tendrían una pared, aquí tendrían la otra pared y aquí tendrían el piso. Y así es como ven ustedes la recta. Las tres rectas forman en realidad 90 grados, pero por perspectiva se ve como si aquí se formara un ángulo más grande. Bueno, pues algo así es esta representación. Ahora, a los ejes, cuando nosotros tenemos únicamente dos ejes, ya dijimos que este es el eje X y este es el eje Y. Pero cuando tenemos tres ejes, los ejes los vamos a nombrar de la siguiente manera. Este eje de aquí se va a llamar eje X. Este eje de aquí se va a llamar eje Y. Y el eje vertical va a ser el eje Z. Se elige esta forma de nombrar los ejes por conveniencia. Más adelante se va a ver que esto es conveniente cuando representamos funciones de dos variables, porque nosotros queremos que Z sea una variable dependiente de X y Y. Por lo tanto, conviene escribir nombrar los ejes de esta manera, como lo estamos haciendo aquí. También, como les mencionaba hace un momento, los ejes estos son rectas que se extienden infinitamente a ambos lados. Esta recta de aquí sigue infinitamente a la derecha y también se extiende hacia la izquierda. Esta sigue infinitamente hacia arriba, se extiende hacia abajo y el X también. Aquí hacia la derecha tenemos a los números positivos. En el eje Z hacia arriba tenemos a los números positivos y en el eje X hacia el frente tenemos los números positivos. Es usual representar la otra parte de la recta mediante líneas discontinuas como estas de aquí.
para referirnos, bueno, pues a ellas como si estuvieran aquí ocultas detrás de los planos estos. A estos, bueno, estas partes de los ejes son los que contienen a los números negativos. Y aquí donde las tres rectas se intersectan, tenemos el origen. Bueno, como les mencionaba, todo esto para entenderlo bien es necesario como imaginarlo en perspectiva. Es como cuando nosotros dibujamos un cubo. Cuando nosotros queremos dibujar un cubo en una hoja, lo que dibujamos es algo parecido a esto. Esto es un cubo. Pero noten que estrictamente hablando, esta figura que estamos dibujando en realidad es una figura de dos dimensiones, porque en una hoja, todo lo que dibujemos en la hoja es de dos dimensiones. Sin embargo, nosotros entendemos que cuando dibujamos líneas así en diagonal, estamos representando la profundidad aquí, y entonces esto es una figura que tiene aquí una cara enfrente y que estas otras caras están una encima y otra a un lado, formando precisamente un cubo. De cualquier manera, si estas ideas de perspectiva son un poco complicadas ahorita de entender para quien no haya visto este tipo de sistemas de coordenadas en tres dimensiones, voy a utilizar un software que se llama GeoGebra, en donde voy a utilizar ese software para representar puntos en el espacio, y ahí va a ser mucho más fácil ver cómo es que es el sistema de tres dimensiones. Así que enseguida regreso. Bueno, pues ya estamos aquí en GeoGebra. Tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas tridimensional. Tenemos aquí el eje Z, que es el azul, el eje X, que es el rojo, y el eje Y, que es el verde. Así es como se representan normalmente, como les decía, pero aquí la ventaja de GeoGebra es que podemos mover los ejes para tener mejor, la noción esta de perspectiva, que a pesar de que todo esto está en un plano, que está en una pantalla, podemos entender que esto está representando algo que se encuentra en tres dimensiones. Aquí se ve muy claramente. Noten que el eje Z es perpendicular a la vez al eje Y y al eje X, y que el eje X y el eje Y forman aquí lo que sería el piso, digamos, de esta representación. O sea, se encuentran aquí en este plano. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo representar un punto en el espacio tridimensional. Ya habíamos visto en el espacio bidimensional que un punto se representa con dos coordenadas. Cuando tenemos tres dimensiones vamos a necesitar tres coordenadas. Vamos a ver cómo representar, por ejemplo, digamos el punto con coordenadas 3, menos 2,1. Bueno, lo voy a ir explicando paso a paso. La primera coordenada es la X, la segunda coordenada es la coordenada Y la tercera coordenada es la coordenada Z. Para representar este punto, lo que hacemos es venirnos aquí al eje X, que es el rojo, e irnos hasta el número 3, 3 positivo. Entonces nos vamos aquí. Aquí está el 3 positivo. Luego dice menos 2 en Y. Los Y positivos están aquí y los Y negativos están hacia acá. Entonces vamos a irnos hacia los negativos. Entonces tenemos menos 3 en X, menos 2 en Y. Aquí estamos, en esta partecita de aquí. Ahora dice 1 en Z. Z lo que nos dice es si hay que ir arriba o abajo respecto del plano XY. En este caso iremos hacia arriba, una posición, y aquí dibujaremos el punto A. Entonces lo voy a dibujar. Aquí tenemos el punto A, que tiene esas coordenadas. Podemos visualizarlo mejor si muevo un poco aquí el plano. Noten cómo el punto A se encuentra aquí flotando. Se encuentra aquí flotando sobre el plano XY y se encuentra exactamente a una altura de 1. Eso lo podemos notar aquí si pongo el plano XY de esta forma. Aquí está el punto A, que se encuentra a una altura 1 respecto de Z. Entonces, aquí está el punto A, 3 en X, 2 en Y y 1 en Z, como ya vimos. Bien, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que nosotros vimos en el video anterior, en la parte anterior, pero ahora ya como nosotros lo haríamos con papel y lápiz y eso por el estilo. Ya la interpretación de cómo nosotros lo haríamos de manera manual. Básicamente lo que nosotros haríamos sería graficar estos tres ejes. Regularmente lo que nosotros tenemos son este eje Y, este eje X, pero en este caso
nosotros le agregamos un tercero que, según lo que especificaba, estos tres ejes son perpendiculares entre sí. ¿Qué nosotros vamos a tener en ese sentido? Que aquí a este lo vamos a denominar en este caso eje X, a este eje Y y a este eje Z. Entonces, para nosotros identificar, o más bien graficar estos vectores, este vector que está dado acá, le colocamos aquí las indicaciones. Este es eje Z, aunque no lo tiene marcado aquí ahora. Estos son las escalas de medidas, las unidades en las que nosotros vamos a tomar en consideración para representar ese vector ya paso por paso. Aquí es importante nosotros destacar que el método inicial que nosotros vamos a utilizar para graficarlo va a ser el de utilizar ciertas ternas en el sentido de que aquí vamos a graficar primero el par X, Y, luego vamos a graficar el par X, Z, y luego vamos a graficar el par negativo, bueno, Y, Z. Entonces nosotros a partir de aquí lo que vamos a hacer es que, como el valor de Y, si nos fijamos, está negativo, entonces nosotros construimos el sistema adicional. Es decir, que para acá están los positivos, pero para acá irían los negativos. Asimismo, para acá arriba irían los negativos de X y para acá abajo irían los negativos de Z. Entonces, al nosotros representar esto, vamos a colocar aquí el negativo 2, que es la representación del valor en Y. Si nosotros graficamos primero este punto, que es el 3, negativo 2, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, en ese sentido, que es el par X, Y, y así sucesivamente, nosotros colocamos, hacemos una proyección aquí de forma paralela a este eje del 3 con relación a este eje Y que nosotros tenemos aquí. Entonces, asimismo, nosotros trazamos una paralela de este eje con respecto a X. Entonces, asimismo, cuando nosotros trazamos esa paralela, fíjense que esta es paralela a esta y esta es paralela a esta, que es regularmente lo que se hace en un plano cartesiano, lo único que no se ve tan evidente cuando lo tenemos así. Aquí se ha producido un punto de corte, entonces para nosotros mejorar el gráfico vamos a colocarlo de forma que quede exactamente. Entonces aquí está representado el punto 3, negativo 2. Entonces vamos a colocarle un puntico acá. Ya nosotros tenemos identificado esto, entonces vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora para el punto 3,1. Y en este sentido, nosotros vamos a trazar una perpendicular bueno, en este caso realmente serían perpendiculares porque son perpendiculares entre sí, pero vamos a trazar una que sea paralela con respecto a este eje Z, entonces por eso le damos para arriba. Y ahora, con respecto al 1 que pertenece a Z, trazamos una paralela con respecto a este eje. Entonces aquí se acaba de formar un punto que es el punto 3,1. Entonces aquí nosotros tenemos ese punto. De igual manera sería el negativo 2 de Y, que es este que está aquí, con el 1 de la Z. Ya este es más convencional, porque simplemente nosotros lo hacemos extendiendo esta parte para acá arriba y extendiendo esta parte para acá. Sí, simplemente uniendo estas proyecciones. Entonces aquí nosotros tenemos el punto negativo 2,1. Pero ninguno de los tres es el vector representado como A en este caso, sino que ese vector va a estar dado por lo que completa en este caso el cubo. Fíjense que aquí nosotros colocamos, en este caso, aquí colocamos nosotros la parte de Y, colocamos aquí la parte de Z, pero nos hace falta colocar la parte de X. Entonces vamos a graficar aquí la parte de X. Aquí nosotros tenemos, fíjense, la parte de Z, que es esta, tenemos la parte de X, que es esta, pero entonces no hace falta la parte en la dirección de Y, y lo colocamos para acá, y asimismo esto aquí. Y si nos fijamos, todas estas líneas, todas estas proyecciones, prolongaciones se han cortado en un punto, y es precisamente porque el vector resultante, la representación del vector A, es esta que nosotros tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerlo todavía más sencillo, más rápido. Si nosotros tenemos solamente el vector tal como lo teníamos ahorita, fíjense,
Entonces aquí nosotros, para poderlo graficar, bueno, ahora me apareció la Z ahora y no me aparece la X, pero no hay ningún problema con eso. Fíjense que ahora nosotros obviamente tenemos que considerar que esta es la proyección X, esta es la Y y esta es la Z. ¿Qué nosotros hacemos? Vamos a colocar inmediatamente negativo 2, el 3 aquí como lo teníamos antes y el 1. Para nosotros poder graficar esos valores, eso de manera rápida, vamos a extendernos 2 unidades. Podemos tomar un punto como referencia, un punto cualquiera. Con cualquiera que nosotros tomemos como referencia se puede hacer. Tomamos aquí el 3, que es la posición en X. Nos extendemos 2 unidades hacia la izquierda de Y, porque aquí el valor es negativo. Nos extendimos 2 unidades para acá, medidas con la misma distancia que nosotros tenemos aquí. Y aquí solamente nos hace falta una medida, y es la medida de Y, de tal manera que ahora nosotros subimos una unidad en la dirección de Z. Entonces, de esta manera ya nosotros tendríamos representado ese punto. Ya simplemente con eso ya nosotros podemos decir que el vector A está representado aquí. Bien, entonces ahora nosotros vamos a continuar con los ángulos y cosenos directores. Los ángulos y cosenos directores, vamos a ver entonces la explicación detallada ahora. Los ángulos directores simplemente son los ángulos que forma un vector con los ejes positivos. Para entender mejor esto, voy a hacerlo mediante una gráfica. Lo voy a hacer en GeoGebra, así que lo veremos a continuación. Aquí tenemos un vector en 3 dimensiones y vamos a representar los ángulos con respecto a los ejes positivos. Tenemos el eje X positivo, que es este, el eje en rojo que apunta hacia aquí en la dirección positiva, el eje Z que apunta hacia arriba en la dirección positiva y el eje Y que en la dirección positiva apunta hacia la derecha. Y entonces tenemos que el ángulo que forma el vector con el eje X, que es este ángulo de aquí que representamos en verde, ese es uno de los ángulos directores. A ese ángulo, el ángulo que forma el vector con el eje X, le vamos a llamar ángulo alfa. Entonces vamos a ponerle ahí el símbolo alfa. Es una letra griega que se representa así. Bueno, al ángulo que forma el vector con el eje Y, que es este ángulo de aquí en azul, a ese ángulo le vamos a llamar ángulo beta. Y nos falta el ángulo con respecto al eje Z. El ángulo con respecto al eje Z lo representamos aquí en rosa. Y a ese le vamos a llamar ángulo gamma, que se representa así. Bueno, esos 3 ángulos son los ángulos directores del vector. Ahora, vamos a ver cómo calcular esos ángulos a partir de lo que ya hemos visto hasta ahora. Nosotros sabemos ya calcular un ángulo entre 2 vectores, pero en este caso nada más tenemos un solo vector y tenemos a los ejes. Tenemos al eje X, al eje Y y al eje Z. Entonces, para calcular, por ejemplo, el ángulo alfa, si nosotros tuviéramos un vector en la dirección del eje X, bastaría con calcular el ángulo que forma ese vector con nuestro vector y de esta manera obtendríamos el ángulo alfa. Nosotros ya conocemos unos vectores muy importantes que se encuentran en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Son los vectores de la base canónica, los que ya vimos en otro video. Los vectores I, J y K. Vamos a dibujarlos. I, J y K. Ahí los tenemos. Son los vectores en amarillo. Ahora que ya tenemos esos vectores, ya queda más claro que el ángulo alfa se calcula como el ángulo que forma el vector I con nuestro vector en blanco. El ángulo beta se calcula como el ángulo que forma el vector J con nuestro vector en blanco. Y el ángulo gamma se calcula como el ángulo que forma el vector blanco con el vector K. Bueno, vamos a hacer entonces eso algebraicamente. Vamos a calcular los ángulos alfa, beta y gamma, que son los ángulos directores, y para eso vamos a utilizar la fórmula que ya vimos en videos anteriores, que es esta de aquí, que nos permite calcular el ángulo entre 2 vectores. Vamos a empezar llamándole U al vector al que queremos calcular sus ángulos directores, y vamos a decir que ese vector U tiene como componentes X, Y y Z, y queremos calcular los ángulos directores de este vector. Bueno,
Para calcular el ángulo alfa, simplemente sustituimos aquí, en lugar de poner teta, vamos a poner alfa, y ponemos entonces que el coseno de alfa es igual a u punto i, porque como ya vimos ahorita gráficamente, el ángulo alfa es el ángulo que forma el vector u con el vector unitario i. Así que calculamos aquí u punto i entre la norma de u por la norma de i. Esta expresión la podemos simplificar bastante. Aquí el producto punto nos queda xyz punto 100, que es el vector i. Y en la parte de abajo la norma del vector i hay que recordar que es 1, ya que es un vector unitario. Su norma es 1. Así que como es 1, 1 por la norma de u es simplemente la norma de u. Y nos queda entonces esta expresión. Ahora, si nosotros hacemos este producto punto, x por 1 es x, y por 0 es 0, z por 0 es 0, y x más 0 nos queda x. Así que en la parte de arriba únicamente nos va a quedar x. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a x entre la norma de u. Ahora, para calcular el ángulo beta, tendríamos que calcular coseno de beta. El coseno de beta, de la misma manera, siguiendo todo este mismo procedimiento, podemos llegar a que va a ser igual a y entre la norma de u, y el coseno de gamma va a ser igual a z entre la norma de u. A estos de aquí se les llama cosenos directores, son los cosenos de los ángulos directores. Entonces, recordemos simplemente, alfa es el ángulo con el eje x, beta el ángulo con el eje y gamma el ángulo con el eje z. Bueno, a partir de la primera fórmula, si nosotros hacemos lo siguiente, esta norma de u la pasamos multiplicando, nos va a quedar que x es igual a la norma de u por el coseno de alfa. En la segunda fórmula, si la norma de u la pasamos multiplicando, nos queda que y es igual a la norma de u por el coseno de beta. Y en la tercera fórmula lo mismo, si la norma de u la pasamos multiplicando, nos queda que z es igual a la norma de u por el coseno de gamma. Ahora, si nosotros sustituimos estas tres cosas en nuestro vector original, tenemos que el vector u también se puede escribir como la norma de u por el coseno de alfa, norma de u por el coseno de beta, norma de u por el coseno de gamma. Esta expresión que aparece aquí, noten que la norma de u aparece en las tres componentes multiplicando, por lo que este vector lo podemos representar como un producto escalar. Podemos ponerlo de esta manera, un producto por un escalar. Es el escalar, que es la norma de u, multiplicado por el vector que está formado con las componentes de los cosenos directores, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Simplemente es como haber factorizado la norma de u, que en realidad lo que estamos haciendo es representar esto como un producto por un escalar, ya que recordemos que el producto por un escalar se realiza el escalar por cada componente y obtenemos entonces esto de aquí arriba. Bueno, ahora si la norma de u la pasamos dividiendo al lado izquierdo, nos queda entonces que u entre la norma de u es igual al coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Bueno, esto de aquí nos va a ser muy útil porque nos permite calcular los cosenos directores simplemente como las componentes del vector unitario en la dirección de u. Y nosotros ya sabemos calcular vectores unitarios. Así que para calcular los cosenos directores, simplemente calculamos el vector unitario en la dirección de u, tomamos las componentes x, y, z y esos son los cosenos directores. Y para calcular los ángulos directores, simplemente calculamos el coseno inverso de estas cantidades y de esta manera obtendremos los ángulos. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a calcular los ángulos que forma el vector u, que tiene componentes 2,1, menos 3 con los ejes positivos. Es decir, vamos a calcular los ángulos directores del vector u. Para eso vamos a utilizar esta fórmula, que es la que les acabo de comentar. Lo primero que hay que hacer es calcular el vector unitario en la dirección de u, y para eso necesitamos calcular la norma de u. La norma de u se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Al hacer esta operación, 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, entonces 4 más 1 más 9 nos da simplemente raíz de 14. Bueno, esa es la norma de u. Y para calcular entonces el vector unitario en la dirección de u, lo que hacemos, hay que recordar, es dividir cada componente entre la norma de u, es decir, cada componente entre la raíz de 14, y de esta manera obtenemos que u entre la norma de u es igual a 2 entre raíz de 14, 1 entre raíz de 14, menos 3 entre raíz de 14. Bueno, comparando este vector
con coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, podemos ver que el coseno de alfa va a ser 2 entre raíz de 14, coseno de beta va a ser 1 entre raíz de 14 y coseno de gamma es menos 3 entre raíz de 14. Bueno, de aquí vamos a calcular entonces los ángulos, pero para eso tenemos que calcular el valor de estas expresiones de aquí. Voy a hacer eso, por ejemplo, con el primer ángulo. Primero hay que calcular la raíz cuadrada de 14. Lo hacemos con una calculadora y nos da 3.74166 con 5 cifras decimales. Está redondeado a 5 cifras. Hacemos ahora esta división y nos queda 0.53452. Ahora, para calcular el valor del ángulo alfa, nosotros calculamos el coseno inverso de esta cantidad. Es como quitar el coseno de aquí, pasarlo al lado derecho, pero cuando pasa al lado derecho pasa como coseno inverso. Así que nos queda entonces que el ángulo alfa es igual al coseno inverso de 0.53452. Hacemos esto en la calculadora y nos queda entonces que alfa es igual a 57.69 grados. Haciendo todo ese mismo procedimiento tanto con beta como con gamma, encontramos que el ángulo beta es 74.50 grados y que gamma es igual a 143.30 grados. Y estos entonces son los ángulos que forma el vector U con los ejes positivos, son los ángulos directores, mientras que estos de aquí son los cosenos directores. El ejercicio número 6 consiste en demostrar que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1, donde alfa, beta y gamma son los ángulos directores de algún vector. Y después utilizar ese resultado para resolver lo siguiente, que nos dice que si un vector tiene ángulos directores alfa igual a pi sobre 4 y beta igual a pi sobre 3, hay que encontrar gamma. Estos ángulos, claro, están dados en radianes. Vamos a empezar entonces con la primera parte, que consiste en hacer esta demostración. Para hacer la demostración debemos tener bien claro lo que significan los cosenos y ángulos directores, y ese tema lo he explicado ya en el video número 36, así que si no han visto ese video es recomendable que lo vean antes de ver este para que entiendan lo que sigue a continuación. En el video número 36 vimos cómo se obtiene la siguiente relación, que para cualquier vector U, si nosotros dividimos U entre la norma de U, obtenemos el vector con componentes que son iguales a los cosenos directores. Así que cuando nosotros tenemos cualquier vector, únicamente hay que dividirlo entre su norma y las componentes que obtenemos para ese nuevo vector son los cosenos directores. El primero es el coseno de alfa, el segundo el coseno de beta y el tercero es el coseno de gamma. Este hecho es el que vamos a utilizar para esta demostración, porque fíjense que cuando nosotros dividimos un vector entre su norma, lo que obtenemos es un vector unitario. Eso también ya lo vimos anteriormente en los primeros videos del curso, donde les expliqué lo que significa un vector unitario. Siempre podemos calcular un vector unitario dividiendo un vector que nos están dando entre su norma. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Dividimos un vector entre su norma, por lo tanto, obtenemos un vector unitario, es decir, un vector cuya norma es igual a 1. Entonces, si nosotros calculamos la norma de este vector de aquí, la norma se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, o sea, coseno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Esa es la norma de este vector. Pero por otro lado, como este vector es este de aquí y este vector es unitario, su norma es 1. Así que podemos igualar la norma de este vector como 1. Sabemos que vale 1 por ser un vector unitario. Y de aquí ya obtenemos lo que queremos. Simplemente elevamos al cuadrado cada lado de la ecuación. Así nos deshacemos de la raíz cuadrada y obtenemos entonces lo que nos están pidiendo. Bueno, ya tenemos entonces la demostración terminada y ahora pasamos a la siguiente parte. Nos dan el ángulo alfa y el ángulo beta y se nos pide encontrar el ángulo gamma. Lo que vamos a hacer es sustituir estos valores de alfa y beta aquí en esta ecuación y obtenemos entonces que coseno cuadrado de pi sobre 4 más coseno cuadrado de pi sobre 3 más coseno cuadrado de gamma debe ser igual a 1. Y aquí simplemente hay que ir haciendo las operaciones. Lo recomendable aquí es utilizar los valores exactos para el coseno, que en este caso estos ángulos se tratan de ángulos notables.
El coseno de pi sobre 4 es igual a la raíz cuadrada de 2 entre 2. Eso lo pueden encontrar en cualquier tabla sobre valores de funciones trigonométricas. Este es un ángulo notable igual a 45 grados y el coseno de 45 grados es raíz de 2 entre 2. Pero todavía hay que elevarlo al cuadrado porque se trata del coseno cuadrado. Lo mismo aquí, coseno de pi sobre 3 es igual a 1/2 y también hay que elevarlo todavía al cuadrado. Ahora elevamos al cuadrado. Aquí, al elevar al cuadrado, cuadrado con raíz se cancela, entonces arriba queda 2 y abajo nos queda 2 al cuadrado, que es 4. Y aquí 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado 4. 2 cuartos más 1 cuarto son 3 cuartos. Y ahora este 3 cuartos que está sumando pasa restando. Y 1 menos 3 cuartos nos da 1 cuarto. Ahora, para obtener el coseno de gamma, este cuadrado lo vamos a pasar como raíz cuadrada. Pero al pasarlo como raíz cuadrada hay que considerar dos posibilidades. Una es el signo positivo para la raíz y otra es el signo negativo. Así que en este caso realmente lo que vamos a encontrar son dos posibles valores para el ángulo gamma. Ahora la raíz cuadrada de 1 cuarto pues es sencilla, raíz de 1 es 1, raíz de 4 es 2, así que obtenemos más menos 1/2. Y ahora para obtener nuestro ángulo gamma vamos a tomar primero el signo positivo y entonces hay que calcular el coseno inverso de 1/2 positivo y obtenemos así que gamma es igual a 60 grados, que es el coseno inverso de 1/2 o coseno inverso de 0.5. Y si tomamos el signo negativo, la otra posibilidad es coseno inverso de menos 1/2 o de menos 0.5, nos da gamma igual a 120 grados. Así que esas son las dos posibilidades para el ángulo gamma. Y así hemos terminado entonces este ejercicio.